Amados hermanos, muy buenas tardes, Dios los bendiga. Vamos a iniciar la transmisión del mensaje de esta tarde, para lo cual voy a invitarles para que vayamos a la presencia de Dios. Amado Señor, una vez más estamos listos, rogándote, oh Dios, en el nombre de Jesús, que completes nuestro gozo y que a través de la exposición de tu palabra, cada uno de nosotros y cada uno de los oyentes sean edificados, que recobremos, oh Dios, esas cosas hermosas que hemos dejado a la deriva, que hemos olvidado. Padre, invoco tu presencia y te ruego que la presencia de tu Espíritu Santo limpie mi mente, mi corazón, satura mis labios, para que este mensaje sea transmitido conforme a tu voluntad, conforme a nuestra necesidad. Quita todo pensamiento, ata, reprende y saca todo aquello que no tiene que ver en este momento en que vamos a recibir el mensaje tuyo. Padre, ningún trabajo que nosotros llevemos a cabo será complementado si tú no lo bendices. Por eso, Padre, te ruego que me uses únicamente como un portavoz, como un vaso, y que a través de tu Espíritu Santo seremos transformados, oh Dios, para entregarte lo mejor. Gracias, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta tarde deseo hablar de un tema, de algo que como que se ha dejado al olvido, lo cual es una deficiencia espiritual en la vida de muchos cristianos. Algunos predominan de que al mencionar determinado acto que nosotros debemos de hacer, piensan de que es de una congregación específica. Pero la Biblia enseña de que no es congregacional la necesidad, es la iglesia de Cristo viene cojeando de una patita, porque muchos cristianos, muchos creyentes hemos dejado esa práctica, la cual nos limita para que usted y para que yo podamos primero discernir, luego exponer y, lo más importante, declarar las virtudes de aquel que lo dio todo por nosotros. Declarar las maravillas de Dios. Por eso hoy quiero entregarles esta llave. Vean, esta llave no sale. ¿Ok? Esta llave no sale. Al cerrar el candado, esta llave puede salir. Tengo 20 candados de estos. Figure o piense si en cada candado o si cada candado es o representa una necesidad que usted y yo tenemos. Con esta llave se abren todos los candados de 2.700 buses que tiene el Distrito Escolar de Los Ángeles. Con una sola llave sirve para abrirnos todos los candados. Todas las puertas de los buses se abren con una llave. Yo tengo 20. Pensemos, yo estuve enumerando algunas. Un candado puede representar mi vida espiritual.
Está cerrada para su vida espiritual. Nuestra vida espiritual se cierra muchas veces. Puede ser el elemento de salud que esté quebrantando a la familia, que esté quebrantándolo a usted. Puede ser en el aspecto laboral, que no encuentra trabajo, tiene mucha necesidad, se agobia, se frustra, porque no tiene el sustento necesario en su casa. Esta llave le va a ayudar a abrir la puerta para que caiga la bendición en su casa. Y simbólicamente esta llave se la entrego yo a usted hoy, aquí, tómela. Simbólicamente tome esta llave, consérvela y procure usarla, porque le va a ser de mucho beneficio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña. En Joel 2, versículo 28, nos enseña que la unción profética viene a través del ayuno. Y este es el tema del que voy a hablar. La unción viene a través del ayuno. Ya usted sabe hacia dónde voy. Comience a hacer números. ¿Cuánto hace que no lo practica? Comencemos a darnos cuenta. Circunstancias por las que hemos pasado y que el Espíritu nos ha llamado, pero tristemente muchas veces cuando se trata de este complemento en nuestra vida no le ponemos cuidado, porque dije y repito, algunos creen que cuando se habla de ayuno es para la iglesia pentecostés. Hay una gran equivocación, porque no es así. Porque el ayuno se viene practicando desde el antiguo pacto. Se practica cuando Jesús enseñó. O sea, de que es una necesidad, amados hermanos, una necesidad. Y nosotros, muchos de nosotros, hemos descuidado. Otros ayunamos, pero lo declaramos. Otros ayunan para adelgazar. Pero ¿qué dice la palabra? Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Ahora la pregunta es, ¿qué significa después de esto? ¿Qué es después de esto? Cuando Joel dice, y después de esto, ¿de qué? ¿Después de qué? ¿Usted sabe? Vea, lo que leen la palabra, habrán encontrado de que en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 14, Pedro habló sobre esto. Cuando le dijeron, ustedes están borrachos, algunos tienen el guayabo todavía, otros tienen la goma, otros tienen la cruda, otros están mareados todavía con el mosto. Y Pedro declara y dice, no señores, ustedes están equivocados. Esto se debe al cumplimiento de la profecía dada por el profeta Joel. Pero Pedro reconoce y dice, la profecía que dio el profeta Joel, pero aquí en Joel capítulo 2 versículo 28 es Joel hablando y dice, después de esto derramaré de mi espíritu. Dios transmitiendo a través de Joel los acontecimientos venideros. ¿Cuál fue el resultado? En el libro de los Hechos, el derramamiento del Espíritu Santo. Pero ya se había declarado. Por eso en el versículo 12
Dice, por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. De nuestro corazón surgen las emociones, surgen las entregas, surge el servicio, surge la fe, surge la abnegación, surge la obediencia. Pero el Señor dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Y ahí agrega, ¿con qué? Con ayuno, lloro y lamento. Si usted lee el contexto del libro de Joel, se dará cuenta de que en los días de Joel, el rey Jeroboam II, Dios bendijo a este rey, bendijo al pueblo, lo prosperó. Pero en determinado momento, como el pueblo de Dios hoy en día, como las familias cristianas de hoy en día, le fallamos a Dios, transversamos el contexto de la palabra y pensamos de que Dios todo nos puede consentir porque estamos en la dispensación de la gracia. Este pueblo, después de que habían sido prósperos, se rebelaron contra Dios. Y fue cuando Dios les envía las plagas y la prosperidad desapareció, terminó. Al grado de que se preocuparon. El rey se preocupó demasiado, se frustró, que declaró ayuno. Declaró ayuno para recibir la bendición. Y cuando dice, después de estas cosas, después de que ellos ayunaron, después que clamaron a Dios, Dios restituye todo lo que les había quitado. Hermano, hermana soltera, joven, es necesario que en medio de las circunstancias, en las adversidades por las cuales muchas veces nosotros trascendemos, nosotros debemos de tomar un tiempo para declararlo un ayuno para la gloria de Dios. Que cuando vemos que se nos traba la carreta, buscar la presencia de Dios. Ayunar es un tiempo donde nosotros vamos a sacrificar esta carne. Ayunar por ayunar no significa nada, porque algunos ayunan o algunos ayunamos. Como yo puedo decir, yo ayuno todos los días y darme golpes de pecho y ponerme ante ustedes de que, wow, ya solo me falta la aureola y la sal. No, es mentira. Yo ayuno verdaderamente cierto día de la semana. Pero por lo general todos los días puedo decir, entonces yo estoy en ayuno. Porque yo a las 5 de la mañana me tomo media taza de café. Y preparo mi cena a las 4 de la tarde. Entonces yo puedo decir ayuno. Pero no es ayuno. Ese ayuno no sirve. Ese ayuno no tiene un propósito. Para cuando nosotros ayunamos y presentamos a Dios, ese tiempo debe de tener un propósito. Y el propósito no puede ser doblarle el brazo a Dios. Porque algunos creemos que tenemos una necesidad, le vamos a doblar el brazo a Dios para que Dios nos responda. No se puede. Tiene que ver un propósito espiritual. Por eso, en cualquier circunstancia, usted y yo debemos de mantener esa llave que decir. Pero practicarlo, amados hermanos. Viviendo la experiencia de la retribución, porque hay retribución. Aquí la Biblia nos enseña que Dios retribuyó todo lo que les había quitado a consecuencia de la rebeldía, a consecuencia que se rebelaron contra Él.
Dios retribuyó. Dios retribuye aquellas cosas que hemos perdido. La salud, el trabajo, el bienestar, la familia. Dios retribuye cuando nosotros presentamos un ayuno de acuerdo a como Dios lo quiere, con lloro y lamento. Hermano, el ayuno es una llave que usted y yo debemos de mantener. Porque necesitamos ver las maravillas que Dios hace. Y necesitamos aprender a creer. Vean, Jesús, llegaron sus discípulos y encuentra a un enfermo mental. Un lunático, la Biblia dice lunático. Y los discípulos le dicen, Señor, ¿qué pasó? Nosotros tratamos de sacar ese espíritu de él y no pudimos. Y él les dice, Jesús les dice, por la falta de fe, porque este género no sale si no es con oración y ayuno. Hay muchas circunstancias en las cuales nosotros, amados hermanos, necesitamos aprender a practicar el ayuno. Porque el ayuno revienta cadenas, desliga al oprimido. Los espíritus, las legiones se sujetan cuando usted y yo ayunamos. Debemos de vivir esa experiencia. Debemos de practicar. No podemos ver manifestaciones de Dios cuando en una familia. Mire, esto es verídico, está sucediendo hoy en día. Los padres están ayunando, van al culto de oración, están ayunando para presentar a Dios un quebrantamiento de familia, de salud, de trabajo. Pero hay condiciones, amados hermanos. No es individual. No es individual. Porque los padres están ayunando y los hijos chateando, los hijos viendo televisión, los hijos metidos en internet viendo tantas cosas y los padres ayunando. Dios no responde a ese ayuno. Y se lo voy a comprobar bíblicamente. Joel capítulo 2 versículo 16 dice: reunid al pueblo, la familia, allí usted padre, usted mujer, sus hijos, dice: reunid al pueblo, santificad la reunión, bendiciendo y glorificando el nombre de Dios. Juntad a los ancianos, congregar a los niños y a los que maman, a todos. Y muchas veces, por lo general, el papá y la mamá sienten la necesidad de ayunar, pero repito, Dios no responde, porque Dios dice que convoquemos a la familia, desde el más chico hasta el más grande. Ay, pastor, pero en estos días no se puede obligar, no se les puede obligar a los muchachos que ellos ayunen, sino usted no les va a preguntar si quieren. Aquí Dios le dice al profeta: reúnan al pueblo, santifíquense, junten a los ancianos, congreguen a los niños y a los que maman. Es que mis hijos no quieren. Es que mis hijos dicen que eso es algo old fashion. Es que mis hijos no están acostumbrados. Amado hermano, déjeme decirle, cíñase los lomos, usted mujer y usted hombre, cíñase los lomos y no le pregunte quiénes te gustaría. No, oblíguelos. Vea en Lucas capítulo 14 versículo 23. Cuando el rey hizo fiesta, invitó a mucha gente y no llegaron. ¿Qué hizo? Les dijo a sus siervos: vayan a todas las aldeas, a todas las casas y oblíguenlos a entrar, porque mi casa debe de estar llena.
No le pregunte a su hijo, aunque tenga 25 años, si está viviendo en su casa, las órdenes las da usted. Las leyes deben de ser cumplidas por su hijo, no usted cumplir los caprichos de su hijo. Ay, pastor, pero es que usted no sabe, mis hijos, que esto, que lo otro. Dios no está buscando especulaciones ni está esperando las excusas baratas que nosotros como padres muchas veces le presentamos. Porque el Señor dijo, oblíguenlos a entrar, porque mi casa debe de estar llena. ¿Cómo le quedó el ojo? En el libro de Jonás, leemos cuando Dios le dijo a Jonás, ve, lleva este mensaje de juicio a Nínive. ¿Qué hizo el rey? Se convulsionó, agarró sus vestidos, convocó asamblea, reunió al pueblo, no dejó que aún los animales se les diera de comer y se les diera de beber, porque era un día de ayuno para Dios. ¿Y qué hizo? Ese ayuno cambió a Dios en su corazón. Dios se retractó del juicio que iba a enviar a Nínive, porque el pueblo, todo el pueblo, aún incluyendo los animales, dedicaron ese tiempo de ayuno y oración para Dios. ¿Qué nos dice eso? Que mucho pueblo cristiano hoy en día tiene un tendón de Aquiles, y ese tendón de Aquiles es el ayuno y la oración, porque nos gusta brincar, nos gusta danzar, nos gusta que nos vean con las faldas y con las banderas, pero no quieren sacrificar la carne. Así, el ayuno y la oración, allí se manifiesta la misericordia de Dios. Y repito, hay cristianos que no quieren ayunar porque dicen estar en la gracia. Pero para que le quede bien marcado en su ojo, le digo esto. Los discípulos de Juan el Bautista llegaron a Jesús y le dijeron, oye, ven acá, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? ¿Y qué le respondió el Señor? ¿Pueden ayudar estos cuando el esposo está vivo? No. Porque ellos lo tenían todo. Tenían enseñanza, tenían cobertura, tenían todo lo que necesitaban para subsistir. Tenían médico por excelencia, no les faltaba nada. Tenían la preparación académica, tenían la comunión, no les faltaba nada. Entonces, ¿para qué iban a ayunar? Pero esas cosas hoy en día se han debilitado, se han extraviado, que ni con lupa las encuentran. Entonces Jesús les dice, vendrá el día en que el esposo les será quitado. Entonces ayunarán. Y ese día, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, desde ahí es que nosotros debemos de aprender en que ya Cristo no está físicamente con nosotros. Por lo tanto, cuando nosotros pasamos por esas experiencias difíciles, que estamos en preocupaciones, que no tenemos esto, que no tenemos nada, tenemos que doblar rodillas, tenemos que invocar, tenemos que provocar la presencia de Dios a través del ayuno y la oración. El ayuno, amados hermanos, es una llave que abre cerrojos, que abre puertas donde hay liberación de espíritu. Por eso es necesario que usted y yo lo practiquemos como congregación y como familia. Repito, si su hijo no se sujeta, entonces hay algo malo. Pero ustedes como padres,
o nosotros como padres somos los responsables, no de pedirles de favor, no de preguntarles si te gustaría o si quieres o si tienes tiempo, es de obligarlos y decirles, señores, tal día vamos a iniciar el ayuno. Y los quiero a todos aquí en la sala, para que iniciemos y oremos. No, que tengo que... autoridad. Pero muchas veces, hoy en día, hay padres, aún cristianos, que han perdido la autoridad con sus hijos. Antes, el cazador le tiraba a los patos. Ahora son los patos los que le tiran al cazador. Porque los padres han delegado la autoridad que Dios les dio a ellos, se la han delegado a sus hijos. Ya sus hijos creen que porque ya sus padres son viejos, ya no tienen ni autoridad ni poder para llamarles la atención. Por eso Jesús nos dio la enseñanza. El esposo les será quitado. Ya no me van a querer físicamente. Van a tener la necesidad de ayunar. Por eso el versículo que leí. Y después de esto, ¿después de qué? ¿Después de qué? Dios retribuyó todo después de un día de ayuno. Después de un día de ayuno. Por lo tanto, la unción profética se manifiesta cuando nosotros ayunamos, amados hermanos. Libro de los Hechos, capítulo 13, versículo del 1 al 3. Cuando descendió el Espíritu Santo, la unción profética se manifestó cuando hizo un llamado. ¿Okay? Hizo un llamado en el capítulo 13, versículo del 1 al 3, cuando dijo el Espíritu, apartadme a Saulo y a Bernabé para el trabajo que van a hacer. Esa fue la unción profética. La palabra del Espíritu se manifestó. Tal vez haya alguien esta tarde de que Dios lo va a llamar o lo está llamando. ¿Entienden? Porque es la unción, el Espíritu Santo. La unción profética es la palabra que se transmite, la palabra que transforma, la palabra que llena, la palabra que nos libera. Porque muchas veces repetimos el versículo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y nos referimos a Jesús. Pero Jesús no estaba hablando de sí conocerlo a Él, sino su palabra. Conocerla y practicarla. Esta palabra es la que libera. Esta palabra es la unción de Dios. Esta palabra es la que ata y desata. La palabra de Dios. La unción profética. Por eso cuando ayunamos, muchas veces nosotros no queremos ayunar porque nuestro cuerpo natural se debilita. Te digo, muchos ayunan. Yo conocí a un siervo que se iba a ayunar, iba a iniciar el ayuno a las 6 de la mañana. A las 7 estaba pálido y andaba. Hermano, ¿y usted? ¿Va a terminar el ayuno? Con mareos. Inutilidad. Siervo inútil. Nosotros debemos de estar acostumbrados, o más que todo, entrenados, a que en nosotros hay momentos en que el enemigo se ensaña en nosotros y es necesario doblar nuestras rodillas y empezar a ayunar.
¿Por qué? Porque la carne se debilita, pero el espíritu se fortalece. Segundo de Crónicas, capítulo 20. El rey Josafat vivió una experiencia grande. 3 reyes se pusieron de acuerdo para invadir. O sea que los ejércitos de 3 reinos vinieron a asaltar al rey Josafat. Imagínense. Simplemente piense usted. Le quitan el trabajo. Se le incendia la casa. Atropella a su hijo un carro y se está muriendo. Simplemente 3 cosas simples, sencillas. ¿Qué haría usted? Lo que muchos cristianos hacen: ir al médico, sin dejar de que Dios se glorifique y se manifieste. ¿Qué hizo Josafat? Enfrentó ese problema. ¿Pero qué hizo? En el versículo 3. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. ¿Era una situación difícil? Sí, la era. ¿Ha tenido usted situaciones difíciles, adversas, que no simplemente con poner la mano se quitan? No. Sí. Porque hay de circunstancias a circunstancias, amados. Y debemos de aprender a conocerlas espiritualmente. Pero para conocerlas espiritualmente, nuestra alianza, nuestra unificación, nuestra intimidad con Dios debe de ser perpetua y genuina. El rey proclamó ayuno. Ahora en el capítulo 20, versículo 15, dice, estando en ayuno, la unción profética habló al rey. O sea, la unción profética, la palabra que Dios le envió al profeta, donde le dice, esto le dirás al rey: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y si usted continúa leyendo, Dios les dijo, mañana les daré la victoria. ¿Después de qué? ¿Después de qué? Como decía Joel, ¿después de qué? Después que ayunaron Josafat y el pueblo, después de que tuvieron un día de ayuno, Dios les dice, ahora no, continúen con el ayuno, mañana, ¿qué? Les daré la victoria. Mañana, hermano, hermana, joven, mañana Dios se glorificará en su vida. Si usted tiene peticiones pendientes, mañana Dios se manifestará y será glorificado el nombre de Dios. Mañana, pero hoy debemos de doblar nuestras rodillas, poner nuestro cuerpo en sacrificio y glorificar el nombre de Dios a través del momento. Mañana. Y dice que iban corriendo al día siguiente, no habían recibido la promesa, pero subieron la loma e iban corriendo, iban cantando, glorificando el nombre de Dios. ¿Qué quiere decir esto, cristiano? De que nosotros, aún en la adversidad, necesitamos aprender a glorificar el nombre de Dios y a dar victoria y a llamar las cosas como son, porque Dios lo prometió. ¡Viva! ¡Vida hay en nosotros! Y por eso nosotros podemos decir, viva
El débil, diga el débil, fuerte soy. Diga el enfermo, sano soy. Diga el pobre, rico soy. Porque estamos bajo la cobertura de la presencia de Dios. Recuerden, el ayuno es una llave que debe de permanecer siempre con nosotros. La llave que le di, si usted la recibió simbólicamente, úsela. Ahora, si usted la quiere tirar, tírela, no hay problema. La unción profética y la palabra profética se activa cuando ayunamos, porque es un arma poderosa para desatar problemas, para desatar las influencias del enemigo, para resolver las adversidades, cualquiera que sea. Alguien dijo, el que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Y al que no ora, el diablo se lo devora. Queremos ser cristianos victoriosos. Queremos, amados hermanos, tener las respuestas a nuestros problemas, a nuestras agobiaciones. Oremos, ayunemos, practiquemos el ayuno. Porque en resumidas cuentas, hay tres factores, tres cosas que los cristianos, muchos, no queremos hacer. Orar, ayunar y leer la palabra. Y el diablo dice, quien dijo, el que no ora, el diablo se lo devora. Y el que no ayuna, el diablo se lo desayuna. ¿Quiere ser usted un cristiano victorioso? Practique el ayuno. Practíquelo. Y deje que la unción profética del Espíritu se manifieste en usted y en todo lo de su casa. Padres de familia, no le pregunten a sus nenes, ¿qué dices, papá? ¿Quieres venir a ayunar? ¿Quieres orar con nosotros? No. Oblíguenlo. Oblíguenlo. Hoy, pero es que nos va a acusar y nos van a meter presos. Siempre he estado en contra de eso, en que se le tiene más temor a los impíos que están detrás de un escritorio que a Dios. Que no se preocupe si lo meten preso porque usted glorifica el nombre del Señor y quiere contrarrestar lo que los hombres dicen. Dios es fiel y justo y Dios lo va a liberar. Así de sencillo. Los apóstoles, por predicar el Evangelio, los metieron al calabozo. Y Dios los liberó. No va a poder liberar a usted, que lo van a meter a la cárcel 24 horas porque le está obligando a su hijo a que doble rodillas y que ayude. No le tenga miedo a los líderes que son gobernados por el demonio. Téngale temor a Dios. Téngale temor a Dios. ¿Quiere ser un cristiano victorioso? Empiece a practicar el ayuno, la oración y la fe. Porque debemos de creer en aquello que no hemos recibido. Estos hombres, este ejército de Josafat, corrieron la montaña, motivados con la promesa, pero no tenían nada en la mano, pero por fe subieron la montaña glorificando y cantando el nombre de Dios. Por lo tanto, usted y yo podemos hacer lo mismo. Que Dios los bendiga y Dios los fortalezca. Padre Celestial, gracias, Señor. Tu palabra ha sido expuesta, ha sido entregada. Permite, oh Dios, que tu Espíritu Santo la ministra y que a través del consejo de esta tarde hayamos aprendido, mi Dios, que lo que hemos descuidado, lo que hemos considerado por vago, es tan importante para ti como para nosotros. Enséñanos, oh Dios, enséñanos cuál es tu voluntad y ayúdanos para que nosotros también
podamos caminar conforme a tus preceptos. Padre, gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por manifestarte, por hablarme, y gracias aún por todas aquellas cosas que tú has permitido. Gracias. Ahora, Padre, yo te doy gracias por cada uno de los que han escuchado o van a escuchar el mensaje, pidiéndote, oh Dios, que los bendigas. Y que si, Padre, si hay alguien que está doliente, si hay alguien que está enfermo, que la unción de tu Espíritu, Señor, se manifieste y que este hermano o esta persona pueda, Señor, sentirse mejor, porque tú lo vas a sanar. Bendice a mis hermanos en Texas, Señor. Bendícelos a todos, bendice a los hijos, nietos de hermana Ana. Bendice su casa, bendice su harina, bendice su aceite. Bendice, Señor, a Marisol. La cruz, mi Dios, es pesada, pero pesa más que la cruz que tomamos muchas veces del impío. Fortalécela, prepárala y permite, oh Dios, que recuerde de que tú nos diste un espíritu, no nos diste un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor y de dominio propio, y que debemos de sustentarnos y debemos mantenernos aceptando siempre tu voluntad. Guárdala, oh Dios, cuida de sus hijos, cuida, Señor, a tus siervos, bendícelos, bendice el ministerio que les has entregado a cada uno de ellos, bendice a nuestros seres queridos. Padre, gracias te doy por mi hermano José, que recientemente, Señor, ha estado predicando donde quiera que ha ido, Señor, allá en Tegucigalpa. Bendice, que desechó, mi Dios, y despreció los aparatos que necesitaba para sus oídos, que ya estaban listos, se los iban a regalar, mas sin embargo no dejó el trabajo de predicar tu palabra. Gracias, Señor, por ese sentir en el corazón de él. Bendice, Señor, la familia Godoy, bendice a sus hijos. Y Padre, gracias, muchas gracias, porque tú eres el que tiene el control y eres tú el que pone el querer como el hacer. Bendice a tu hija y gracias por la palabra que fue dada, Señor, que está procurando ponerla en práctica. Ahora, oh Dios, a cada uno de los que van a escuchar el mensaje, yo les bendigo en el nombre de Jesús y te agradezco la oportunidad que me das de poder predicar tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Nos vemos la próxima semana, si Dios permite.